En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Javier Milei. Para ello te voy a contar su historia. Milei, cuando era adolescente, solía ser un chico bastante reservado, pero cuando empezó a ir al colegio dio un cambio radical y se empezó a vestir de manera distinta y a comportarse de manera que llamaba muchísimo más la atención, hasta que llegó un punto en el que sus amigos empezaron a llamarle como el loco. Y aquí podríamos ver su primer rasgo de la personalidad, que es que Milei es una persona moderadamente extrovertida. En 1982, Milei y su padre estaban en el salón mirando la televisión y en ese momento el presidente de Argentina anunció que iba a enviar tropas militares hacia las Islas Malvinas. Milei, que en esa época tenía 11 años, le dijo a su padre que enviar a las tropas era una locura y que los británicos les iban a aplastar. Y a su padre en este momento le da un ataque de ira y empieza a pegarle puñetazos y patadas a Milei, arrastrándole por toda la casa, mientras su madre miraba y no decía nada. Y estas palizas que le pegaba su padre son probablemente el origen de su segundo rasgo de la personalidad, que es que Milei es una persona extremadamente neurótica. Más tarde, cuando era un poco más mayor, empieza a jugar como portero en los clubes de barrio y como se le daba bastante bien, acabó jugando en una división inferior, pero justo después de un par de años jugando, Milei abandona el club y monta una banda de rock con un grupo de amigos que se llamaba Everest y empiezan a tocar canciones por varios bares de Argentina. Y esto nos deja ver otra característica de Milei, que es una persona creativa, que está relacionado con un rasgo de la personalidad que se llama la apertura a la experiencia. Justo después de esto, Milei empieza a ver que la economía argentina cada vez estaba peor y para tratar de entender por qué, empieza a estudiar economía en la Universidad de Belgrano, hasta que en 1993 obtiene el título universitario con una nota promedio de un 9,43. Y esto nos deja ver otro rasgo de su personalidad, que es que Milei es una persona extremadamente responsable. En 2004, Milei empieza a dar clases sobre economía en una universidad de Buenos Aires y como Milei se cabreaba muchísimo con los alumnos, a veces les insultaba y decía palabrotas, y en una de estas clases una alumna le denunció por haberle faltado al respeto y al final a Milei le acabaron despidiendo. Y aquí podríamos ver su quinto rasgo de la personalidad, que es que Milei es una persona extremadamente agresiva y esto no es necesariamente malo, pero estos 5 rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad. Para ello vamos a continuar. En 2004, Javier se centra en otros asuntos y empieza a trabajar como consultor económico para varias empresas importantes y poco a poco Milei empieza a ganar fama como economista hasta que en 2018 le acaban invitando a uno de los eventos más importantes a nivel mundial y que justo ese año se celebraba en Argentina, que era un evento asociado a la cumbre del G20. Y aquí podremos ver uno de los arquetipos en los que podría encajar Milei, que es el arquetipo de sabio, pero en realidad este no es su arquetipo principal. Justo después de esto, Milei empieza a ganar todavía más fama y en 2016 le invitan a un programa de televisión en el que Javier empieza a combatir a los economistas clásicos de manera extremadamente contundente. A la gente le empieza a gustar cómo hablaba Milei y poco a poco le empiezan a dar cada vez más espacio en la tele, hasta que en 2021 acaba diciendo una de las frases más controversiales de toda su carrera, que era que había que dinamitar el Banco Central. Y aquí podríamos ver que Milei podría encajar en el arquetipo de rebelde, pero aunque encaja bien, este no es su arquetipo principal. Durante esta época a Milei le invitan a hablar a otro programa de televisión, pero esta vez era un programa distinto y a Javier le hicieron preguntas mucho más personales y en una de estas preguntas le mencionan a sus padres y Javier se abre ante los entrevistadores y le cuenta todas las palizas que le había pegado su padre de pequeño. Y aquí podríamos ver uno de los arquetipos de la personalidad de Milei, que es el arquetipo de persona inocente, y aunque este sí que es uno de sus arquetipos, sigue sin ser el arquetipo principal. El 3 de diciembre de 2022 invitan a Javier a un programa de televisión que se llamaba La Noche de Mirta y Milei empieza a hacer bromas con una chica que estaba a su lado que se llamaba Fátima Flores. Los dos se empiezan
empiezan a reír y justo después de esto se empiezan a conocer más y empiezan a salir juntos. Aquí podríamos ver que Milei podría encajar en el arquetipo de amante, pero en realidad este tampoco es su arquetipo principal. En 2021 Milei empieza a meterse en el mundo de la política y como quería mejorar la economía del país, empieza a hacer un tour por toda Argentina y acaba ganando las primarias de su partido. Justo después de esto, en 2023 se presenta como candidato para las elecciones de su país y empieza a tomar un discurso de salvar a Argentina. Y al final, el 19 de noviembre de 2023, Milei acaba ganando la segunda vuelta contra Sergio Massa y se convierte oficialmente en el presidente de la República Argentina. Y aquí podríamos ver el verdadero arquetipo de la personalidad de Javier Milei, que es el arquetipo de héroe. Pero esto tiene un problema muy gordo, que es que cada tipo de personalidad tiene un lado oscuro. Para ver cuál es este lado oscuro, vamos a continuar. 6 meses después de ser elegido presidente, en el gabinete de ministros de Milei empiezan a surgir algunas tensiones y Milei en este momento empieza a desconfiar de todo el mundo y le pide que renuncie a su cargo a una de las personas más cercanas que tenía, que era Nicolás Pose, que eran amigos desde hace casi 18 años, y esta decisión casi nadie se la esperaba. Y aquí podríamos ver cuál es el lado oscuro de la personalidad de Milei, y este lado oscuro es un lado en el que le es imposible confiar en las personas, y esto probablemente surgió por culpa de todas las palizas que le pegó su padre de pequeño, que es lo que ha hecho que el lado oscuro de Milei sea la incapacidad para tener confianza. Y si quieres saber cuál es el tipo de personalidad de Donald Trump, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.